El ruido del restaurante Cielos era de ese tipo que no se escucha con los oídos, sino con todo el cuerpo. Era el sonido del dinero conversando consigo mismo. El tintineo de las copas de cristal Riedel al chocar en brindis calculados, el murmullo discreto de hombres que negociaban millones como si hablaran del clima, el roce apenas perceptible de manteles de lino que costaban más que el salario mensual de cualquiera de los meseros que los alisaban con guantes de algodón. Era martes por la noche y el Cielos, ubicado en el piso 42 de una torre de acero y cristal en Paseo de la Reforma, estaba lleno hasta el último lugar, reservado con 3 meses de anticipación. Xochitl Reyes llevaba 4 años entrando por la puerta de servicio de ese edificio, 4 años usando el elevador de carga, 4 años con los zapatos de suela de goma que exigía el gerente para no hacer ruido sobre el piso de mármol italiano, 4 años aprendiendo a volverse invisible. Tenía 28 años y una memoria prodigiosa que nunca había podido permitirse desperdiciar en otra cosa que no fuera recordar pedidos, nombres de vinos y las preferencias alimenticias de los clientes habituales. El señor Bustamante de la mesa 12 era alérgico al mariscos, pero nunca lo mencionaba porque le daba vergüenza. El licenciado Pedraza de la mesa 5 pedía siempre el mismo Malbec argentino, pero fingía que lo elegía de la carta cada vez. La señora Villanueva insistía en que la sal fuera de la Punta del Este, aunque el chef juraba en silencio que era sal corriente de Guerrero. Xochitl lo sabía todo, lo recordaba todo, y nadie se lo había pedido. Esa noche, el salón principal había sido reservado parcialmente para una cena de negocios que el gerente, el señor Dávila, había mencionado con una reverencia apenas disimulada al hacer la asignación de mesas. La mesa 1 es esta noche para el señor Ricardo Valdés, había dicho en voz baja durante el briefing de las 7, como si pronunciar ese nombre en voz muy alta pudiera romper algo. Quiero a los mejores en esa mesa, sin errores. Xochitl había escuchado el nombre antes, todo México lo había escuchado. Ricardo Valdés era uno de esos hombres que aparecen en las portadas de las revistas de negocios con la expresión de quien ya sabe el resultado de una partida que todavía no ha comenzado. Había construido desde cero un consorcio de infraestructura que tenía contratos con el gobierno federal, con gobiernos estatales, con empresas privadas en 7 países latinoamericanos. Había empezado, según contaba la leyenda que él mismo nunca desmentía ni confirmaba, cargando bultos en una ferretería de Tepito a los 15 años. Ahora tenía 45, 3 residencias, un avión privado y el tipo de silencio a su alrededor que solo generan las personas a quienes nadie se atreve a decirles la verdad. Fernanda, que llevaba 6 años en el Cielos y que había desarrollado una filosofía práctica sobre los ricos que se resumía en entre más famosos, peores propinas, se acercó a Xochitl mientras doblaban servilletas en la estación de servicio. «Te tocó la mesa 1», le dijo con una mezcla de envidia y lástima. «Valdés, ya sé. Dicen que la última vez que estuvo, le devolvió el plato al chef porque el corte de la carne tenía 2 milímetros más de grosor de lo que él había pedido. Todo el mundo tiene sus cosas», dijo Xochitl, y terminó de doblar la servilleta en la forma de flor de lis que le había costado 3 semanas aprender. «Sus cosas», repitió Fernanda incrédula. «El hombre tiene 4.000 millones de dólares y sus cosas». Xochitl no respondió. Tenía una teoría sobre las personas que medían su propia miseria en comparación con la de los ricos, pero no era el momento. Revisó su reflejo en el cristal lateral del aparador, se aseguró de que el moño que recogía su cabello negro estuviera simétrico y fue a recibir a los comensales de la mesa 1. Llegaron a las 8 con 12 minutos de anticipación, lo cual era en sí mismo una declaración. Ricardo Valdés no esperaba. Ricardo Valdés hacía esperar. Eran 4. Él, su socio Zacarías Montes, un hombre de unos 50 años con el cuello corto y los ojos pequeños de quien ha pasado décadas revisando columnas de números, y 2 hombres que Xochitl identificó inmediatamente como los que necesitaban algo.
Tenían esa postura de quien se ha preparado demasiado para una reunión y teme que se note. Ricardo Valdés era exactamente como en las fotos, lo cual era raro en las personas famosas. Tenía el cabello entrecano peinado hacia atrás, una mandíbula que comunicaba determinación sin esfuerzo y los ojos oscuros y directos de alguien que ha aprendido a mirar las cosas exactamente como son. Vestía un traje gris marengo que Xochitl, sin querer, identificó como Brioni. Había servido a suficientes hombres ricos como para reconocer la caída de ciertas telas, con una camisa blanca sin corbata. No usaba reloj visible, lo cual en ese mundo significaba o que no lo necesitaba o que el que tenía costaba lo suficiente como para no mostrarlo. Se sentó en la silla que Xochitl le había reservado, de espaldas a la pared y con vista al salón, sin que nadie se lo pidiera. Era el asiento que elegían instintivamente los hombres que habían aprendido a la mala que conviene ver quién se acerca. Xochitl tomó las órdenes con la eficiencia silenciosa que había pulido en 4 años. El señor Valdés pidió agua mineral sin gas, un barolo que Xochitl localizó mentalmente en la bodega, tercer estante, 5ª botella de la izquierda, y el menú de degustación sin el 4º tiempo, porque el foie gras no le interesaba. No lo dijo de manera grosera, simplemente lo dijo con la economía verbal de quien no gasta palabras en cortesías que considera innecesarias. La cena transcurrió sin incidentes durante la primera hora. Xochitl sirvió, retiró platos, rellenó copas con la precisión de un metrónomo. Escuchó sin querer fragmentos de la conversación, algo sobre concesiones, algo sobre un corredor de infraestructura en el Bajío, un número que tenía demasiados ceros como para no registrarlo aunque intentara no hacerlo. Zacarías hablaba poco y tomaba notas en una libreta de cuero negro. Los otros 2 hombres, cuyos nombres Xochitl nunca escuchó con claridad, gesticulaban con esa mezcla de entusiasmo y deferencia que produce la presencia de alguien que puede cambiarle la vida a uno con una sola firma. Fue durante el 3er tiempo cuando ocurrió. Xochitl estaba sirviendo el barolo, inclinándose ligeramente sobre la mesa para alcanzar la copa del señor Valdés que estaba del lado contrario, cuando uno de los comensales, el de la derecha, el más nervioso, el que había estado ajustando su corbata cada 10 minutos, hizo un gesto con el brazo para enfatizar algún punto de su argumento. El movimiento fue imprevisto, brusco, y el codo impactó el codo de Xochitl en el momento exacto en que el vino comenzaba a caer. El tiempo no se detuvo. Eso solo pasa en las películas, pero sí pareció cambiar de textura. Xochitl sintió la botella desviarse, sintió la corriente del líquido rojo salir de su trayectoria calculada, y lo que siguió fue una mancha oscura, casi perfectamente circular, que se expandió sobre el hombro izquierdo y el pecho del traje gris marengo de Ricardo Valdés. El sonido que hizo el salón fue el silencio. Ese tipo particular de silencio que ocurre cuando 40 personas dejan de hablar exactamente al mismo tiempo porque algo que no debería ocurrir acaba de ocurrir. Xochitl sintió el hielo instalarse en su pecho. Sus manos se paralizaron un segundo, solo un segundo, antes de que el entrenamiento tomara control y comenzara a moverse hacia las servilletas. Ya estaba calculando. La tela era Brioni, la mancha era fresca. Había posibilidades de intervenir, antes de que el tanino se fijara, pero el traje costaría de todas formas más de lo que ella ganaba en 4 meses, y el gerente Dávila aparecería en cualquier momento, y su trabajo... «Discúlpeme», dijo con una voz que reconoció como suya, pero que sonaba más tranquila de lo que tenía derecho a sonar. Ricardo Valdés no se había movido. Eso fue lo primero que Xochitl notó cuando sus ojos encontraron los de él.